aquí a mi lado, izquierda, Eliana Rosas Águila. Trabaja conmigo como consultora en la Red Mundial de Empresas y Discapacidad. A su lado, José Antonio Alonso, es presidente de la Red de Empresas Inclusivas de Chile. A su lado, Paola Guerrero Ibarra, es directora de investigación y educación de la Alianza Entrale de México. En línea tenemos Ana Moedano Escobar, es la vicesecretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, o la OIS, y la OIS es la organización anfitriona de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Aquí en la sala tenemos Gabriel Marcolongo, es el fundador y CEO de Inclúyeme. Y finalmente Javier Güemes Pedraza es el director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11 y nos presentará hoy el Portalento Latinoamérica. Antes de empezar, solo para explicarlo un poco más sobre la Red Mundial de Empresas y Discapacidad, como dice, es una red y la idea de esta red global es también facilitar el intercambio entre redes nacionales. Y vemos que esta manera de trabajar en red, de fomentar y fortalecer y establecer alianzas, redes, es sumamente importante porque nadie tiene todas las preguntas a todos los retos que tenemos como empresas, también sector público, en el tema de inclusión de personas con discapacidad, sobre todo la inclusión laboral. Entonces siempre es tan importante intercambiar, colaborar, y la manera de hacerlo en red es tan útil y tan eficaz. Bueno, con esto voy a empezar con la primera pregunta al primer grupo, digamos. El primer grupo será Diana, José Antonio y Paola. Entonces, la misma pregunta para los tres. Eliana, solo para explicar un poco más, obviamente tenemos representantes de varias entidades acá. Eliana me ayudó en la Red Mundial para preparar un taller para redes nacionales mañana y va a explicarlo un poco más de una perspectiva más regional, pero sin embargo, Eliana, te quiero preguntar, ¿cómo facilita su red o las redes en la región el aprendizaje entre pares en el sector empresarial sobre la personas con discapacidad? Bien, buenas tardes, mi nombre es Eliana Rosas, gracias Jürgen por la pregunta. Me presento describiéndome, soy una mujer de tez morena, de cabello negro y visto blanco y negro, me acabo de dar cuenta. Bien, entonces, para responder a la pregunta sobre cómo favorecen las redes nacionales de empresas y discapacidad la inclusión laboral específicamente de las personas con discapacidad, me gustaría hacer una precisión de contexto. Primero, Zero Project es un espacio increíble de conexión. En el mismo sentido, las redes de empresas y discapacidad, tanto a nivel nacional, regional como global, mundial, en el caso de la Red Global de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional de Trabajo, es un espacio de conexión. ¿Para qué sirve esta conexión? Para aprender. Y ciertamente, el día de hoy estamos compartiendo las experiencias en relación a la educación inclusiva. Sin embargo, la educación inclusiva no está lejos de la inclusión laboral. Al contrario, casi siempre han ido en caminos diferenciados y me alegro mucho que nuevamente aquí en Zero Project pueda haber ese punto de conexión entre el mundo educativo y el mundo laboral, porque es muy importante entender que las personas con discapacidad, como cualquier ser humano, son elementos de conexión que pueden encontrar puntos de contacto entre las trayectorias inclusivas y también las trayectorias laborales. ¿Qué son las redes de empresas y discapacidad?
Son grupos de empresas o también organizaciones aliadas que trabajan a nivel nacional de país para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en los lugares de trabajo, ya sea desde el reclutamiento, desde generar espacios inclusivos, favorecer la promoción laboral de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo a través del aprendizaje entre pares. Eso significa que aquellas empresas que se encuentran iniciando, avanzando, recién descubriendo o ya muy maduras en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad en el trabajo, comparten entre ellas las experiencias que funcionaron bien, las experiencias que no funcionaron, las experiencias que habría que cambiar, las experiencias que habría que innovar y aprender entre sí mismos. Entonces, las redes nacionales son un espacio de conexión para aprender entre pares cuáles son las formas, las mejores, las no tan buenas, de compartir entre empresas los mejores caminos para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Vale decir que la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo es la única red que trabaja con empresas multinacionales al lado de la Organización Internacional de Trabajo, que es una agencia de Naciones Unidas para el mundo del trabajo. Y dentro de esta red global, además, se acogen a redes nacionales que vienen realizando ese trabajo. A nivel latinoamericano, y no lo digo yo porque sea también latinoamericana, vale decir que las redes nacionales latinoamericanas constituyen el 30% de la red mundial de empresas y discapacidad. Eso quiere decir que dentro, inclusive de la red mundial, Latinoamérica es muy importante para seguir fomentando una inclusión real, sostenible y equitativa de las personas con discapacidad en el mundo de trabajo. Entonces, dicho esto, las redes vienen favoreciendo el empleo de las personas con discapacidad a través de aprender entre ellas de sus prácticas inclusivas y también de apoyarse mutuamente, de crear lazos de sororidad, de solidaridad y también de apoyo mutuo. Muchas gracias, Eliana. Y como Eliana dijo, tenemos en la red mundial unas 40 redes nacionales, que una de las 40 es la red de Chile. Entonces, José Antonio, ¿cómo facilita la red de empresas inclusivas de Chile el aprendizaje entre pares? Bueno, primero, Jürgen, describirme. Soy un hombre de tez de pelo castaño, que he visto una chaqueta negra con una camisa celeste. Lo primero, agradecerte por la invitación a la OIT también, a la red de empresas inclusivas a nivel mundial. Nosotros como REIN, Red de Empresas Inclusivas de SOFOFA. SOFOFA es una asociación gremial industrial en Chile con mucha historia. Para las empresas en Chile estamos muy contentos de primero que esto se haga en Chile, en este caso específicamente Zero Project, este encuentro. Así que encantados de recibirlas y recibirlos en Chile. Contarles un poquito de lo que es la REIN. Nosotros somos una red que nace el 2015, tenemos más de 100 empresas. En nuestra red trabajamos específicamente relacionado a la generación de benchmark, a la transferencia de conocimiento e información para que las empresas en los distintos estados en los que están puedan ir avanzando en los procesos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Y la realidad es que no hay nada más profundo e intenso que el aprendizaje entre pares. Lo hemos visto, generamos una serie de actividades asociadas a que las empresas puedan aprender de las empresas, que muchas veces tienen los mismos problemas, los mismos dilemas, los mismos gaps, y también a través de esa transferencia poder ir generando de alguna manera el raising the bar, como le decimos nosotros, o ir mejorando los procesos. En ese contexto tenemos compañías dentro de la REIN de Chile, compañías nacionales, multinacionales, grandes, medianas, pequeñas. Tenemos una política pública en Chile que establece que aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadoras o trabajadores tienen que tener o contar con un 1% de personas con discapacidad. La verdad es que hasta el minuto el cumplimiento viene siendo bajo, tenemos un 22%,
empresas que lo cumplen, e incluso también el sector público está regulado por esta normativa, y tenemos que lograr que ese 21% del sector público y 22% del sector privado vaya subiendo. Y necesitamos capacitar a las personas con discapacidad, pero como también necesitamos de alguna manera adaptar el desafío técnico de la inclusión laboral para personas con discapacidad, no solo sea técnico, sino que sea más también cultural en las organizaciones. Por lo tanto, el hecho de estar en red, el hecho de estar en contacto con el conocimiento, a las empresas les sirve mucho, ayuda como decía, a transferir esa información, y nosotros, por cierto, que creemos que una red nacional, como una red regional, como también una global, van a ayudar a que todas estas empresas, que tenemos un desafío importante, podamos ir subiendo esos estándares. Las personas están ahí, hay que encontrarlas, es un bolsón de talento que tenemos para incorporar en el mercado formal, y con eso también inyectarle obviamente dinamismo a la economía, inyectarle también capacidades, talento, y que esas personas también puedan tener autonomía, suficiencia, realización personal, profesional en general, digamos. Eso es un poco lo que estamos buscando, y obviamente encantados de poder estar compartiendo lo que hemos hecho desde el año 2015 en adelante, que es cuando se crea la red. Así que nada, muchísimas gracias, y obviamente que encantados de poder seguir ayudando a todas las empresas, como también a las otras redes que existen y que estamos viendo también acá representadas. Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Paula, trabajas en la Alianza Entrale de México. ¿Cómo facilita la alianza el aprendizaje entre pares? Antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me voy a describir brevemente. Yo soy una mujer de tez blanca, pelo chino color castaño a la altura de los hombros, y estoy vistiendo el día de hoy un vestido negro. Les voy a platicar un poco sobre Entrale. Entrale es la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que es este grupo de las empresas más grandes en México. Iniciamos en 2016 con el propósito de impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad a nivel nacional. Actualmente conformamos una red de más de 600 empresas a nivel nacional, empresas grandes, multinacionales, empresas pequeñas y empresas medianas. Y nuestro propósito es capacitar y acompañar a los diferentes equipos de trabajo para lograr transformar sus procesos operativos y así construir una cultura de inclusión mucho más equitativa y mucho más humana. ¿Cómo facilitamos este aprendizaje entre pares? Principalmente lo hacemos a través de estos espacios de intercambio de buenas prácticas entre las empresas, pero también a través de la capacitación. ¿No? Nuestros programas de capacitación lo que busca es crear estos espacios para que las empresas de diferentes sectores, de diferentes giros y de diferentes industrias puedan compartir sus experiencias, pero también cuáles son las necesidades que encuentran de manera similar, ¿no? Entonces, a través de estos programas lo que buscamos es fomentar este pensamiento crítico, fomentar este pensamiento reflexivo para que las empresas también puedan encontrar estas respuestas hacia cómo crear esta cultura de inclusión y eliminar ciertas barreras. También el intercambio de buenas prácticas hemos logrado observar que ayuda a encontrar estas soluciones para las diferentes necesidades que están encontrando las organizaciones, ¿no? Pero también buscamos que las empresas sean conscientes de que la inclusión no es solamente responsabilidad de una sola área o de una sola persona que dé seguimiento a las iniciativas de inclusión, sino que es un compromiso transversal, ¿no? Es decir, si realmente queremos construir esta cultura que impacte a todas las personas que trabajan en una empresa y asimismo a la comunidad en la que están ofreciendo, prestando sus servicios, todos tienen que estar involucrados, ¿no? Todas las posiciones desde el área directiva, posiciones administrativas, operativas, que sea un compromiso y una visión compartida por todos los miembros de la organización.
Entonces, a través de estos espacios de capacitación, de intercambio de buenas prácticas y de colaboración también con organizaciones de la sociedad civil, lo que buscamos es avanzar en conjunto y de manera colaborativa hacia el cumplimiento de los objetivos de inclusión, ¿no? Entonces, les entregamos también como un diagnóstico a través de una herramienta que responden de manera anual para que puedan identificar cuáles son sus áreas de oportunidad en las diferentes áreas o los diferentes procesos de operación y que de esta manera puedan sumar sinergia entre los diferentes equipos y con el apoyo de la sociedad civil para poder eliminar estas barreras. Entonces, estamos convencidos de que la educación es la clave para el cambio y para poder crear pues un paradigma totalmente distinto al que vivimos en nuestra cultura, que todavía sigue o persiste esta visión un poco más asistencialista hacia las personas con discapacidad, y lo que buscamos es llegar a esta conciencia y a estas acciones que logren que las personas con discapacidad puedan ejercer con libertad y con equidad sus derechos humanos, incluyendo el derecho al trabajo. Perfecto, muchas gracias, Paola. Antes de que pasamos a la segunda pregunta para el resto del panel, me gustaría añadir que realmente lo que vemos en la red mundial, en todas las redes nacionales de empresas inclusivas, es lo más eficaz, que las empresas aprenden de otras empresas. Si una ONG, una organización de personas con discapacidad, una entidad de las Naciones Unidas como la OIT les dice eso es lo mejor, ok, no está malo, pero lo más eficaz, si una empresa oye de otra empresa cómo lo hicieron, qué no funcionó, qué funcionó y ahí avanzar con la inclusión de personas con discapacidad. Y es muy interesante saber un poco más cómo funciona en Chile y México. Como dije, ahora tenemos otra pregunta para el grupo 2, digamos. En el grupo 2 tenemos representantes de iniciativas que cubren gran parte de Latinoamérica, no solo un país. Y bueno, obviamente es un continente con mucha diversidad. Y entonces la pregunta será primero para Ana Moedano en línea. Espero que esté con nosotros. Ana, ¿cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad en varios países de la región de Latinoamérica? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me describo yo también. Soy una mujer de cabello oscuro, mediana edad. Estoy vistiendo una camiseta rosada y tengo un fondo de pantalla con el logotipo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, donde trabajo, que tiene como una forma de gota. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta de Jorgen, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social estamos impulsando la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, que es miembro de la Red Global de Empresas y Discapacidad y de la que son miembros pues varias de las entidades que están compartiendo también este panel. Entrale de México, la Red Chilena de Empresas Inclusivas también. Y bueno, obviamente trabajamos con la diversidad de la región, no solo la diversidad que existe entre los diferentes países de la región, sino también la propia diversidad al interior de cada uno de los países. Nada tienen que ver zonas rurales con zonas urbanas y, por supuesto, la cultura empresarial es diferente. También al interno de la propia Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas trabajamos con esa diversidad, porque al igual que pasa con la Red Global de Empresas sin Discapacidad, aunamos a empresas que trabajan en el ámbito regional y a plataformas nacionales de empresas inclusivas. Y son visiones de la discapacidad y de la cultura empresarial que también son diferentes. Si me permiten, por generalizar, yo vería como dos grandes ejes de diferencias en la región. Por un lado estaría la diferente percepción que seguimos teniendo en cada uno de los países iberoamericanos acerca de la discapacidad. Todavía mantenemos, como decía compañero anteriormente, mantenemos todavía ciertas miradas muy caritativas hacia la discapacidad que se traducen
en diferentes maneras de ver el empleo de las personas con discapacidad y de ver la capacitación, la formación hacia las personas con discapacidad. Estamos mezclando a veces empleo protegido con empleo con apoyo. Hay países que han avanzado muchísimo en esta materia y bueno, pues conviven situaciones muy dispares también. Por otro lado, el segundo de los grandes elementos de diferencia son las políticas públicas que hay en cada uno de los países de la región para promover el empleo de las personas con discapacidad y también para promover la formación, sobre todo en el ámbito laboral de las personas con discapacidad. Las políticas públicas, ustedes ya conocen, son muy variadas en cada uno de los países. El peso específico que se da en cada uno de los gobiernos a las políticas dirigidas a la discapacidad también es muy diverso. También los recursos que se invierten en llevar estas políticas públicas a la práctica también son muy diferentes en cada uno de los países. Y también los sistemas que existen para vigilar que esa normativa para vigilar que esa normativa realmente se lleva a la práctica y sancionar en los casos en los que no es así. Pero bueno, tenemos que hacer al final de la necesidad virtud, intentar buscar puntos de acuerdo, puntos en común y también hacer de esa diversidad una riqueza, una oportunidad de aprender, porque como estabais comentando, el aprendizaje entre iguales realmente es el más efectivo en estos casos. Nada tiene que ver el que desde una institución pública o desde una organización internacional intentemos enseñar el camino o las buenas prácticas que han tenido resultado en otros lugares. Realmente tiene muchísimo más impacto el que entre las propias empresas sean ellas las que compartan los elementos que están funcionando y también aquellos que no. Tenemos que empezar a compartir no solo las buenas prácticas, sino también los errores, los fallos que vamos teniendo, aquellas cosas que ya vemos que no han funcionado. Entonces, compartiendo todo esto, seremos capaces de generar un proceso de aprendizaje en conjunto que, bueno, al menos desde la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, nos está siendo muy enriquecedor para todas las entidades miembros y bueno, pues están generando capacitaciones que son virtuales, son a distancia, que son acordadas entre las propias empresas y las propias plataformas nacionales con aquellas necesidades que identifican como necesidades comunes en medio de esa diversidad. También la elaboración de documentos que ayudan a aclarar puntos que pueden tener también visiones diferentes. Por ejemplo, ¿qué significa el empleo de calidad? Bueno, pues se está haciendo un análisis de qué es ese empleo inclusivo, empleo de calidad que se está promoviendo para las personas con discapacidad, porque no se entiende igual en distintos contextos y en distintas culturas empresariales. Bueno, pues con esta idea de intentar hacer de la diversidad una riqueza, estamos trabajando desde esa Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Ana. Gabriel, eres el fundador y CEO de Inclúyeme. Explícanos un poco más sobre Inclúyeme y al mismo tiempo qué similitudes y diferencias ves en los países en los que trabaja Inclúyeme. Muchas gracias, Jürgen. Soy Gabriel Marcolongo, soy un varón blanco, solía tener cabello marrón, ahora está cada vez más canoso. Tengo ojos marrones y algo de barba, y estoy vistiendo un suéter color gris. Incluyeme.com trabaja hoy en 14 países de América Latina y trabajamos con más de 700 empresas, típicamente multinacionales o empresas grandes en todos estos países. A nivel similitudes y tratando de construir sobre lo conversado en este panel, creo que los objetivos, si pregunto acá qué queremos, es empleo, de que las personas con discapacidad puedan conseguir un empleo. Las empresas quieren contratar, las personas con discapacidad quieren conseguir un trabajo, los gobiernos quieren que las personas con discapacidad consigan un trabajo. Sin embargo, fallamos. Y fallamos mucho. 3 de cada 4 personas con discapacidad no tienen trabajo, no importa el país que analicemos. ¿Por qué fallamos? Y ahí entramos a las similitudes. Tenemos hoy un desacople entre el sector académico y el sector privado que busca talento. Hoy se forma muchas veces a personas con discapacidad sin una salida laboral concreta. Y cuando las empresas salen a buscar este talento, dicen, bueno, no está listo, no pueden ingresar a
necesariamente no va a ser fácil contratar. Sí, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar este proceso que definitivamente tiene sus dificultades? Lo peor que podemos hacer es llevar aplicantes a una cultura organizacional que no está lista. Porque si no vas a llevar a gente muy calificada para un puesto de trabajo que no vas a saber entrevistar o tal vez por temor no vas a poder contratar. Entonces, ¿qué cosas ahí sí funcionan? Es trabajar fuertemente la cultura para luego entender dónde estás a nivel de organización y poner datos y quitar percepciones y ahí sí luego avanzar en contrataciones. Y sin olvidarme, tengo mis notas acá porque mi memoria es pésima. Otra de las cosas que notamos muchas veces que pasa y a nivel similitudes es se busca que los resultados sean para ayer. Es decir, tenemos empresas que analizamos cuántas personas tienen trabajando hoy y te dicen, no, bueno, tenemos menos del 0,5% de mi nómina trabajando que posee una discapacidad. ¿Y a cuánto querés llegar? En un año tengo que estar en el 4%. Les tengo noticias, no va a pasar. Entonces, tenemos que trabajar en este caso, objetivos que sean razonables y cumplibles, ¿no? Por último, trabajamos en países que tienen leyes de cuotas y que por otro lado van con países que tienen beneficios impositivos. En los países que tienen leyes de cuota, lo que suele pasar es que la mayor cantidad de incorporaciones que aparecen son por certificaciones de personas que ya se encontraban trabajando y certificaron su discapacidad. No hay muchas nuevas incorporaciones de personas con discapacidad, o muchas veces lo que pasa es que esa persona que certificó su discapacidad en la empresa A, luego fue a la empresa B, le dijo, venite a trabajar para mí que te pago un poquitito más. Entonces, tenemos que entender cómo seteamos los objetivos correctos para hacer que la inclusión pase. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Y gracias por explicar un poco también los retos que vienen con las leyes de cuota. Javier, representas acá el programa Por Talento Latinoamérica. Háblanos un poco de este programa y que la misma pregunta para ti, las similitudes y diferencias en los países en el que el programa trabaja. Muy bien, pues buenos días otra vez. Bueno, soy Javier. Hablaba esta mañana, tengo un traje, tengo una corbata marrón y tengo pocas caras todavía, comparado con Gabriel. Perdona, Gabriel, es una broma. Bueno, pues simplemente agradecer, y además hoy estoy multitarea, me han pedido, agradezco a Zero Project que también nos dé la oportunidad de presentar este proyecto Por Talento. Para nosotros, Por Talento, que es un proyecto que llevamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, financiado también por la Fundación 11, trabajamos en 4 países en la región en la creación de redes empresariales. Trabajamos en Costa Rica, en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador. Y bueno, nuestro principal objetivo es, dentro de ese programa global de Por Talento, crear foros empresariales siguiendo un método que nosotros llamamos Foro Inserta en España. En España, el Foro Inserta está formado por más de 150 empresas y ha permitido durante 10 años la creación de aproximadamente unos 39.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad en nuestro país. Ahora mismo en las redes empresariales de los 4 países en los que estamos trabajando agrupan un total de unas 75 empresas. Tratamos de focalizarnos en empresas nacionales, empresas multilatinas, que además tienen también la oportunidad de visibilizar, porque muchas veces se están haciendo cosas y las empresas buscan redes donde poder visibilizar aquel trabajo que están haciendo, porque en muchos lugares las empresas sí que son conscientes del rol transformador que pueden tener y, como señalaba anteriormente también Gabriel, de ese potencial de 16% de población trabajadora a la que no están llegando porque no tienen la posibilidad de llegar hasta ellos a través de redes convencionales, vamos a llamar así. Bueno, nosotros trabajamos con sus equipos de talento. Los equipos tienen diferentes nombres, pero ahora normalmente ya se aplica a esa parte de las empresas que buscan el talento, que buscan las personas. Trabajamos con esos equipos bajo la premisa de que cualquier puesto puede ser cubierto por una persona con discapacidad, cualquiera. Y luchando también con algunas de las preconceptos que existen a veces en las empresas, donde se focalizan en que una tipología de puesto es para una persona tipo con discapacidad. Entonces tratamos de luchar contra esa convención que muchas veces existe en las empresas y tratamos de que también cale en toda la empresa la capacidad
de ese cambio estructural, ¿no? ¿Cuál es lo más importante que podemos encontrar de similitudes? Pues, por ejemplo, las bajas expectativas sobre el talento de las personas con discapacidad. Muchas empresas a veces piensan y valoran la posibilidad de talento que pueden encontrar en las personas con discapacidad de una manera muy baja, que muchas veces hay que luchar contra esa asunción. También hay una asunción muy común, que es pensar que se requieren todo tipo de adaptaciones. Se enfrentan al empleo de las personas con discapacidad bajo el concepto de que van a tener prácticamente que dar la vuelta a la empresa como un calcetín. Y muchas veces eso no ocurre. En muchas de nuestra experiencia hay que decir que hay experiencias exitosas con casi mínimas adaptaciones o ninguna en el mundo empresarial, ¿no? Es verdad que otra de las cuestiones comunes, que la tercera, que es importante, es la sensibilización interna, las guías, los manuales, la capacidad de enseñar dentro de la propia empresa cómo funcionar bajo unos nuevos conceptos en el empleo de personas con discapacidad. Y el cuarto elemento es efectivamente la dificultad para llegar hasta los trabajadores con discapacidad que buscan empleo. Muchas empresas, en su principal problema es encontrar ese talento y llegar. Y eso donde las redes no les pueden ayudar de alguna manera a llegar hasta ese punto. Finalmente, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarles, generar esas redes, generar también formaciones a través de webinarios que hacemos bimensualmente dentro de nuestra red y que nos permite también ir acercando a todos estos elementos y luchar contra estas asunciones. Perfecto, muchas gracias, Javier. Entonces, cada panelista respondió a una pregunta ya, y ahora vamos a empezar con la segunda ronda para cada panelista. Sin embargo, sigo con la misma pregunta por el momento para Eliana, porque solo, como dije, Eliana preparó un taller técnico que vamos a tener mañana aquí en Chile con las redes nacionales de empresas inclusivas de Latinoamérica. Tenemos 11 de estas redes y entrevistaste a los representantes de todas estas redes. Entonces, Eliana, ¿qué viste? ¿Qué son las similitudes y diferencias en los países en Latinoamérica? Bien. Bueno, creo que han mencionado muchas ya de las similitudes y diferencias que se encuentran en la región latinoamericana. A mí me gustaría enfocarme en 3 aspectos fundamentales. Creo que definitivamente hay temas de interés que todas las redes, ergo también las empresas, comparten en la región. Hay algunas preocupaciones que tienen que ver con temas estructurales, como por ejemplo la cuota, que algunos países tienen cuota, algunos otros países no tienen sistemas de cuotas obligatorios. Definitivamente es una de las preocupaciones. También es una preocupación importante este puente o este gap que existe entre la formación de las personas con discapacidad y también el lograr la inserción laboral en el puesto de trabajo. También es una preocupación relacionada a la interseccionalidad, elementos de diferentes fuentes de discriminación que las personas con discapacidad también experimentan como cualquier ser humano. Esto quiere decir que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad enfrentarán barreras diferenciadas para acceder a empleos y también, por ejemplo, en la región, las personas que se encuentran migrando, que se encuentran buscando asilo en diferentes países de Latinoamérica también han enfrentado retos diferentes. También ha habido elementos relacionados a la edad, por ejemplo, personas con discapacidad, que también creo que es algo muy regional, de más de 40 años teniendo dificultades para incorporarse a los puestos de trabajo, que también son otra fuente de discriminación. Pero me gustaría enfocarme más bien en las soluciones, porque creo que el trabajo en red ha generado precisamente elementos de solución, ¿no? Creo que la gran similitud que comparten las redes de empresas y discapacidad de Latinoamérica, seguramente también las del resto del mundo, pero me gustaría enfocarme en Latinoamérica, es que existe una pasión muy arraigada por generar soluciones. Es decir, todos conocemos ya los problemas, pero creo que las redes se enfocan en encontrar soluciones a esos problemas. Y en ese sentido creo que es muy importante que las redes han abrazado la idea de que la discapacidad es un motor de innovación y por tanto han tenido que encontrar soluciones. Bueno, entonces
no tenemos el grado o el título universitario o el grado de bachiller, entonces encontramos las habilidades que requiere el puesto para que la persona con discapacidad se incorpore en la empresa. Eso significa también generar espacios de transformación interno, no solamente a través de la incorporación de personas con discapacidad, sino contagiar que una empresa que transformó sus procesos internos para contratar a una persona con discapacidad o simplemente los adaptó, también tenga luego herramientas de resiliencia. Esto además es súper interesante y creo que es muy particular de la región, porque en las preguntas había una específicamente relacionada a qué tipo de soporte se daba en contextos de incertidumbre. Y lo pregunté a 11 representantes de redes nacionales y creo que nadie se dio cuenta de que todos habían generado ya procesos de apoyo porque vivimos en incertidumbre en Latinoamérica a veces. No sabemos muy bien si la ley va a cambiar, si la autoridad va a cambiar, si de pronto ya no va a existir este ministro o esta autoridad con la que estuvimos trabajando, conversando. Entonces, yo creo que una similitud muy importante es que el trabajo en red está generando un valor muy importante en términos de resiliencia. Y finalmente, creo que la otra similitud que es muy fuerte en términos de los valores fundacionales de las redes nacionales y particularmente de Latinoamérica es esta facilidad de generar espacios de sinergia, no solamente entre las empresas, pero también con otros actores. Es decir, las redes nacionales han tenido que conversar con las universidades para poder encontrar perfiles de puestos, con el Ministerio de Trabajo para acceder a su bolsa de trabajo, con las organizaciones aliadas de la sociedad civil para acceder a los perfiles que desean contratar. Entonces, en ese sentido, creo que las redes sí tenemos diferentes realidades por una gran diversidad que tenemos en Latinoamérica, pero creo que de manera general este abrazar la diversidad como un motor de innovación está generando un valor muy importante de trabajar entre pares y entre equipos. No importa si una red solo desea tener 50 miembros, 10 miembros, 600, 1000 miembros, pero lo importante es que todas trabajan en el objetivo de generar trabajo de calidad, trabajo decente para las personas con discapacidad en sus empresas y en sus realidades nacionales. Muchas gracias, Eliana. Vamos a ver qué tal mañana el taller para trabajar un poco más con las redes nacionales. Creo que nos quedan unos 15 minutos, entonces les pido a los demás panelistas dar una respuesta en más o menos 3 minutos. Volviendo a José Antonio de Chile, y Eliana ya mencionó, ¿no? Todas las redes tienen este compromiso con soluciones, no como habla demasiado sobre los problemas. Entonces, José Antonio, ¿cómo lo ves en Chile? ¿Qué son las oportunidades clave para avanzar aún más el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector privado? Bueno, creo que nosotros desde la REIN hemos venido migrando, abriendo un poco el scope de lo que hacemos. Las buenas prácticas, transferencia de información, eso es quizás una experiencia más histórica de lo que es la red. ¿Qué estamos pensando para buscar soluciones? Definitivamente conectarnos con el sector educacional. Tenemos una mesa de educación dentro de la red, estamos sentando en esa mesa a los distintos actores, porque la realidad es que el ingreso a la vida laboral es la última etapa. Al final de una persona, probablemente, me refiero a, es un hito muy relevante, pero es parte también de una experiencia vital que probablemente viene con muchos gaps hacia atrás. Entonces estamos empezando a entender cómo las entidades educacionales en Chile están preparando a los alumnos, las alumnas para poder salir al mercado laboral, teniendo discapacidad, cómo están adaptándose. Por otro lado, estamos generando instancias en las que las personas con las empresas se puedan encontrar. De hecho, este año la REIN va a participar de una feria laboral para personas con discapacidad que se va a desarrollar el 28 de mayo en Santiago,
en la que hay más de 50 empresas que ya están inscritas y estamos eventualmente o idealmente poder levantar más de 2.000 vacantes para personas con discapacidad. Idealmente que la feria sea un corolario de un proceso previo en el que las personas puedan ir sabiendo las ofertas laborales que existen y poder ir postulando instancias como esas. Otro tipo de solución es conectarnos con las redes, ya sea regionales, de otros países, internacionales, para buscar conocimiento y traerlo acá. Y definitivamente otra solución tiene que ver con ampliar la cantidad de empresas en la red, porque eso significa que el estándar va a ir subiendo y por lo tanto va a existir más awareness respecto a la necesidad de adaptación de las organizaciones y también la necesidad de capacitación de las personas. Las empresas somos personas que hacemos cosas para personas. Y aquí, en Chile específicamente, existen 2.7 millones de personas que tienen discapacidad. De esos 2.7 millones de personas, hay 1 millón que tiene discapacidad leve y por lo tanto podría estar en el mercado laboral fácilmente. Tenemos un 27% aproximadamente de informalidad en Chile. Y esa es un desafío que tenemos que ir trabajando. Ese talento, esas capacidades las podemos incorporar al mercado laboral y eso es un poco más o menos algunas de las soluciones o propuestas que estamos llevando adelante a través de la REIN en Chile. Gracias, José Antonio. De hecho, recibimos en línea una cuestión sobre la informalidad. Temo que al final no nos quede tiempo para hablar más, pero entonces, Paola, en México, ¿qué son las oportunidades, las soluciones clave que ves? Nosotros en México y desde Entrale lo que estamos trabajando es cambiar esta visión de la inclusión como un proyecto de responsabilidad social y convertirlo en una estrategia de negocio. Algo que las empresas tienen que reconocer y tenemos que ser conscientes es que no podemos evaluar lo que no se mide, ¿no? Y al final, Gabriel lo decía hace un momento, las empresas se ponen objetivos irreales, ¿no? No solamente de contratación, sino también pues de cambios en sus políticas o cambios en sus procesos que llegan a ser muy aspiracionales y muy ambiciosos y por supuesto que se puede lograr, pero a través de una estrategia y una estrategia que cuente también con indicadores de evaluación, ¿no? Entonces nosotros no solamente buscamos seguir impulsando la contratación de personas con discapacidad en nuestras empresas aliadas, sino también buscar implementar medidas y acciones que favorezcan la retención y el desarrollo de talento con discapacidad que ya se encuentra trabajando en las organizaciones, ¿no? Al final hay que recordar que la inclusión no solamente termina o se estanca ya en la integración o en la contratación de las personas con discapacidad, sino también cómo retenemos y promovemos este desarrollo personal y profesional del talento que ya tenemos dentro de la organización. ¿No? Eso y también sumar la capacitación a las personas con discapacidad, ¿no? En México tenemos esta necesidad o esta brecha educativa muy significativa en donde hay mucho rezago por parte de jóvenes con discapacidad que desertan de las escuelas para iniciar el trabajo, ¿no? Por necesidad. Y también por esta cuestión de que la educación es muy precaria en nuestro país en cuanto a la educación inclusiva, ¿no? Que por supuesto buscamos trabajar con empresas, con escuelas, especialmente con universidades, para lograr romper estas barreras y que realmente podamos trabajar en conjunto para que se favorezca y se beneficien las personas con discapacidad al momento de buscar un trabajo, ¿no? Entonces, principalmente es la capacitación a personas con discapacidad en conjunto con las universidades y también el tener claridad y ser conscientes de los indicadores de medición para lograr avanzar y cumplir con la estrategia de inclusión de personas con discapacidad. Muchas gracias, Paola. Lo siento mucho por Ana, Gabriel y Javier. Tendrán 2 minutos para su respuesta, lo siento. Y la pregunta es la siguiente. Ana, aparte del sector privado o el sector empresarial más bien, ¿qué papel deben jugar otros actores para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad?
Sí, yo identificaría tres grandes actores que me parece que son claves en este momento para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El primero serían, por supuesto, las organizaciones de personas con discapacidad. Es esencial que trabajemos con las organizaciones que representan, que son las propias personas con discapacidad, para que nos orienten de dónde están los problemas de la inclusión laboral y cómo podemos mejorar nuestra labor. En segundo lugar, los gobiernos, las instituciones públicas de los países de la región, tenemos que trabajar con ellos, con ellas, de alguna manera, para adaptar mejor las medidas que están poniendo en marcha, esas políticas públicas que se están desarrollando. Comentaban antes las políticas de cuotas, u otras muchas políticas. Tenemos que trabajar con estas instituciones públicas para ver de qué manera se pueden ir adaptando estas medidas para conseguir un mejor cumplimiento por parte de las empresas también y de la sociedad en general de toda esa normativa. Si hay que incrementar las ayudas, por ejemplo, para hacer obras de accesibilidad, para conseguir esos ajustes razonables, si tenemos que mejorar también la formación, que la formación que se imparte se ajuste a las demandas del mercado de trabajo, etcétera. Y en esto, desde las redes de empresas, tenemos un valor añadido, y es que al trabajar en red, al trabajar en grupo, el peso específico que se muestra en las negociaciones con las administraciones públicas es mucho mayor y nos van a escuchar más. Y en tercer lugar, los agentes sociales, por supuesto las organizaciones empresariales en general y también los sindicatos, que tienen que velar por que el empleo de las personas con discapacidad, la inclusión laboral, sea mediante un empleo digno, un empleo de calidad, un empleo estable y formal y, por supuesto, con acceso a los sistemas de seguridad social. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Ana. Gabriel, ¿cómo lo ves? Aparte de las empresas, ¿cuál rol para promover un mercado laboral más inclusivo? ¿Sigo teniendo 2 minutos o ya es 30 segundos y hasta luego? 2 y 30, ya. Vamos. Fundamentalmente creo que hay 2 temas que tienen que discutirse y que tienen que ponerse sobre la mesa en todos los sectores, ¿no? El primero es quién financia la inclusión. Y con esto hoy tenemos un público que necesita formación y necesitamos entender, bueno, eso cómo se financia. Y en línea con eso es dónde ponemos los objetivos. Yendo a un tema de objetivos y una historia. En el año 1700 habían barcos que llevaban prisioneros desde Reino Unido a Australia. Y un 35% de los prisioneros morían. Porque el gobierno, en ese caso inglés, les pagaba a los capitanes de barco por la cantidad de gente que se subía al barco. Se dieron cuenta de esto, cambiaron los objetivos y dijeron, yo te voy a pagar por la gente que baje viva del barco. Automáticamente, 99% de los prisioneros llegaron vivos a Australia. Y acá con lo que es educación nos pasa lo mismo. Si le preguntamos a muchos organismos públicos cuántas personas está formando, te pueden decir el número. Mira, estamos formando esta cantidad de miles de personas, estos cientos de personas, etc. Pasa a los municipios, ¿sabes cuánta gente forman? Pregúntale cuántos consiguen empleo. No saben. ¿Por qué no tenemos los objetivos puestos ahí? Y en línea con eso, de donde también ponemos los objetivos, es cada vez en nuestros países existen más pensiones al momento de no poder contar un empleo. Y esas pensiones muchas veces lo que hacen es desincentivar un empleo formal. Porque la persona dice, mira, si yo me quedo en mi casa y cobro una pensión, no tengo gastos de transporte, no tengo que pasar 2 horas yendo a un puesto de trabajo, volviendo de ese puesto de trabajo, y si hago 2 trabajos informales cerca de mi casa, llegué más o menos a lo mismo que lo que podría llegar a aspirar en un empleo formal. Esto hablando en posiciones de entrada, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si estas pensiones no se pierden si accedes a un empleo formal? ¿Y por qué digo de que estas pensiones deberían ser compatibles con un empleo formal? Es porque se llama el disability tax, es decir, el impuesto a la discapacidad. Te es más caro trasladarte si tenés una discapacidad. Tenés más costos asociados en un montón de factores, que esto lo único que haría sería emparejar la cancha. Es una política de cuidado, de equidad en este caso, y no sería un gasto mayor al Estado. Pero sin embargo están los objetivos puestos para que la persona en este caso se mantenga en la informalidad. Por último, muchas empresas les preguntamos si tienen programas de formación in company, te dicen sí, bien, perfecto, ¿quién las paga?
Porque si solamente van a caer desde el punto de, o sea, soy una empresa y me da el presupuesto de este año para formar a X cantidad de personas, el alcance va a ser muy bajo. Y lo mejor que puede pasar es que una empresa tome muchas veces el rol de formar en aquello que necesita, en línea obviamente con sectores académicos, ¿no? Pero es nadie mejor que vos sabés durante un tiempo de trabajo donde conociste a la persona, si esa persona va a poder performar en un trabajo y que al final de esa etapa formativa le espere una vacante laboral. Es ahí donde tenés los incentivos alineados por la empresa que busca contratar, por la persona que dice, si yo me formo en esto, me espero una vacante laboral, y por el Estado, porque trabajás, dejás de tener una persona que está desempleada y pasás a tener una persona que es miembro activo de la sociedad. Creo que esa es la discusión que nos vemos hoy en América Latina. Gracias, Gabriel. Javier, te quedan 2 minutos. ¿Cómo lo ves? Los actores no empresariales, ¿qué rol deben jugar? Bueno, entonces yo me quedo solamente con una de las ideas con 2 ideas que tenía planteada para esta respuesta. Uno de ellos es para nosotros el gran reto, el grandísimo reto que estamos teniendo ahora es llegar a la pequeña y mediana empresa. De alguna manera nos deslumbra trabajar con las grandes empresas, con multilatinas, que te ofrecen ciertos resultados y números que son muy interesantes en tus redes, pero en realidad el gran volumen está en la pequeña y mediana empresa, que es la más atomizada, la más difícil de llegar, pero sin embargo es la que más empleo crea. Y ahí enlazo con mi segunda idea. Es muy importante, lo decía Ana, trabajar con las organizaciones sociales de discapacidad, porque ellos, además de haber estado y siendo los únicos durante muchos años trabajando en la empleabilidad de personas con discapacidad, paradójicamente además, son las que más calado y capilaridad tienen con las pequeñas y medianas empresas durante muchos años. Y yo creo que también es un instrumento que no se debe olvidar cuando hablamos de promover el empleo en el mundo empresarial. Entonces, yo creo que desde mi perspectiva, esas 2 ideas, pequeñas y medianas empresas, apoyarse en las organizaciones sociales, son 2 claves que nos pueden ayudar a tener mejores resultados. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Javier, no solo por mencionar los pymes, pero también por quedarme con 20 segundos para cerrar esta sesión. Obviamente podríamos hablar todo el día sobre esto. En la pantalla tenían los datos de contacto de todos los panelistas. Muchísimas gracias a los panelistas, también a los organizadores para hacer esta sesión posible, y obviamente a ustedes también por estar acá. Muchísimas gracias.